Hola, buenas tardes. Jueves 17 de julio 2025. Marco Scano acá, fundador de Visa Business Plans. Y hoy les tengo un tema bien interesante. Les quiero compartir el resultado de varias conversaciones que hemos tenido con clientes y abogados de inmigración acá en Estados Unidos en las últimas 3-4 semanas. Y 3 puntos bien interesantes. Primero, lamentablemente, como muchos de ustedes ya sabrán, el gobierno de Trump ha eliminado lo que es el TPS para venezolanos, hondureños, nicaragüenses. Hemos tenido conversaciones en las últimas semanas con clientes de estos países que quieren explorar opciones. Obviamente, como siempre me gusta resaltar, nosotros no somos abogados de inmigración, no ofrecemos ningún tipo de asesoría legal, sino que más bien nos aseguramos que todos nuestros clientes estén trabajando de la mano con un abogado de inmigración que lo pueda hacer legalmente. Y sobre todo con un abogado de inmigración que tenga experiencia manejando el tipo de caso, o el tipo de petición, o el tipo de visa para la cual cada uno de nuestros clientes quiere someter o introducir una petición. Cierro paréntesis. Las conversaciones han sido con nicaragüenses, venezolanos, hondureños, a ver qué opciones tienen para quedarse en Estados Unidos, pero sobre todo las opciones ligadas a negocios. Comencemos con los hondureños. Afortunadamente, Honduras tiene tratado para visa E con los Estados Unidos. Quiere decir que las personas que tengan ciudadanía hondureña pues pueden solicitar, siempre y cuando califiquen, y aquí resalto este punto, siempre y cuando califiquen o cumplan con los requisitos, y esto lo ven con su abogado de inmigración, pues estos hondureños pudiesen solicitar una visa E2 de inversionista, por ejemplo. En este momento estamos trabajando en varios casos de clientes que obviamente están muy apurados y es una carrera contra el tiempo lograr someter su petición de visa de inversionista. Lo interesante es que muchos de estos clientes ya bajo el TPS habían comenzado o habían abierto una empresa, habían hecho una inversión, de forma que es interesante trabajar en estos casos donde ya la empresa está operativa, ya la empresa ha generado ingresos, la empresa de nuestros clientes ya ha creado puestos de trabajo. El reto siempre es ir atrás en la historia y en el tiempo para lograr capturar y reflejar de manera clara cuál fue esa inversión E2 que nuestro cliente ha hecho. De nuevo, es una excelente opción siempre y cuando califique la persona, ¿verdad?, para la visa E. Y estamos aquí para ayudar con la preparación del plan de negocios como tal. La carrera de nuevo es contra el tiempo, porque pues quedan pocos días para que estas personas puedan solicitar pues esta visa sin tener que salir del país, siempre y cuando califiquen y puedan hacerlo. Pero también, y este es el otro punto que quería compartir con ustedes, también hemos tenido muchas conversaciones con clientes que ya sea están en el proceso de obtener su visa E2 de inversionista o E1 de intercambio comercial, o ya están en Estados Unidos operando su empresa 2 porque ya su visa fue aprobada. Y la consulta es, y la pregunta es, sabiendo que la visa E2 es de no inmigrante, ¿cómo podemos acceder o pensar en obtener una residencia, un green card? Y esto es muy interesante, parte de las conversaciones que de nuevo tenemos en la llamada de estrategia con el abogado de inmigración, pues porque lo primero es verificar que efectivamente el cliente esté claro que la E2 es de no inmigrante, pero verificar a qué opciones puede calificar, a qué otras visas, a qué otros
otro tipo de petición pudiesen calificar. Y dos de las más comunes son en primer lugar la NIW, la EB2 NIW, y otra para clientes que tienen, digamos, que están manejando una empresa en Estados Unidos y que tiene un rol ejecutivo, una EB1C. A lo largo de nuestros años, desde el año 2009, hemos hecho una cierta cantidad de casos, muchos casos, planes de negocios, siempre de nuevo de la mano con su abogado de inmigración, donde alguien que está bajo una de dos y si califica para, digamos, la EB1C. Les doy un ejemplo de un cliente que tenía inicialmente un restaurante. Abrió su restaurante y a lo largo del tiempo fue abriendo 2 sucursales adicionales. Quiere decir que al cabo de 3, 4 años ya tenía 3 operaciones de cierto tamaño, no eran restaurantes pequeños. Y al final tenía aproximadamente unos 45, 50 personas trabajando en su empresa y el rol de este inversionista 2 era netamente ejecutivo. Haciendo la estrategia con el abogado se determinó que era un buen caso. Nosotros preparamos el plan de negocios actualizado. Tomamos el que habíamos hecho inicialmente para la visa 2, actualizamos ese plan de negocios y lo convertimos en un robusto plan de negocios para una EB1C. Quiero brevemente explicar, si bien de nuevo no somos abogados de inmigración, no soy abogado de inmigración, pero como me gusta decir, ya pienso como abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque en el corazón de nuestra metodología, de nuestro trabajo, tenemos que entender perfectamente cómo funciona la ley y cuáles son las cosas en las que un funcionario de inmigración se va a enfocar cuando analiza un plan de negocios para una EB1C de ejecutivo. Uno de los aspectos fundamentales es demostrar que quien está haciendo esa petición como ejecutivo, el beneficiario, pues ya tenga un rol de ejecutivo idealmente, o que en un breve plazo va a tener un rol de ejecutivo, y como me gusta siempre explicarlo, es básicamente mostrar que ese ejecutivo va a tener un rol como director de orquesta y por supuesto, y por lo tanto ese director de orquesta debe mostrar que tiene en su operación o tiene bajo su mando y dirección suficientes músicos para que esa orquesta suene la música. Ese es un poco el concepto. O sea, en teoría ese ejecutivo debería primordialmente, y eso quiere decir de forma práctica, dedicar más del 51% de su tiempo, o por lo menos el 51% de su tiempo, a labores ejecutivas. Y estas labores ejecutivas, por cierto, están definidas por escrito en la ley de inmigración. Entonces, siempre un buen camino, un camino interesante, la EB1C, para saltar de una visa de no inmigrante a solicitar una residencia o green card. Lo mismo sucede con la NIW. La EB2 NIW, obviamente, según nuestra experiencia, después de haber hecho más de 3.000 casos EB2 NIW, debe demostrar dónde está la importancia nacional. Y quiero resaltar qué quiere decir importancia nacional. Uno de los errores más comunes que veo es cuando alguien dice, pero por ejemplo el sector del petróleo es importante para Estados Unidos, tiene importancia nacional. Sí, el sector puede ser estratégico para Estados Unidos, pero eso no quiere decir que cada persona que presente un proyecto, un plan relacionado al mundo del petróleo, automáticamente le van a aprobar su petición EB2NIW. La importancia nacional tiene que ver directamente con el proyecto Proposed Endeavor específico que se va a plantear para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es importante de nuevo, de la mano de su abogado de inmigración, analizar qué tipo de propuesta, si su empresa, si usted es empresario, ya tiene, digamos, una buena base en cuanto a generación de empleo, proyecciones, para ver si califica para la NIW, y con mucho gusto podemos actualizar un plan de negocios o prepararlo, llevarlo al criterio de la NIW.
Un servicio que nosotros ofrecemos que es bien interesante es el acompañamiento, ¿verdad? Después, por ejemplo, no la persona que estaba con E2 y solicitó una EB1C. Muchos clientes pues tienen ese interés de llegar a una residencia, y lo que hacemos siempre en coordinación con su abogado de inmigración, definimos un plan de acción concreto. Es decir, si alguien comenzó con una empresa con 5 trabajadores y el abogado de inmigración, por ejemplo, determina o se siente cómodo con presentar una EB1C con una empresa que tenga, por decir algo, 15 trabajadores, entonces trabajamos de la mano con el cliente con un plan específico para ir de 5 a 15, pero no solo es llegar a los 15, sino como cualquier petición de inmigración, hay que demostrar las cosas con números. Entonces nuestro aporte está de nuevo en coordinación con el abogado de inmigración, llevar de la mano al cliente para que esos números y ese tamaño de esa empresa se logre obtener, pero además que todo lo que esté documentado, la contabilidad, los reportes de pagos, de payroll, estén limpios al día y de acuerdo a lo que quiere ver inmigración. Hablemos de clientes que entran con una L1A, con una visa de transferencia de gerente ejecutivo, y que muchos de ellos sueñan, quieren o piensan ir hacia una petición de residencia o green card. Después de un año de estar en una L1 inicial, si las condiciones de la empresa en cuanto a facturación, rentabilidad, generación de empleo, cumplimiento del plan de crecimiento, si estas cosas se dan dentro de un cierto margen, las personas, de nuevo, siempre en consulta con el abogado de inmigración, pudiesen calificar para ya solicitar esa extensión de la L1A, y ya a partir de esa aprobación ir a una solicitud de residencia, de green card. Nosotros también hemos acompañado a clientes en ese proceso de planificar, coordinar con el abogado de inmigración, definir los pasos concretos y las acciones concretas y los números concretos que hay que obtener para llegar a ese punto donde ese plan, esa empresa, ese plan de negocios pueden ser lo más sólidos y fuertes posibles para ser una excelente base y soporte para esa solicitud de residencia. Entonces, esos son los casos interesantes de E2 o E1 de un nuevo inmigrante, si es posible, ¿verdad? Si la persona califica para una residencia, para un green card, evaluarlo con el abogado de inmigración, y nosotros podemos hacer la planificación de la mano del abogado y el acompañamiento para llegar a esa meta. Lo mismo con la L1, que en primer lugar, para la renovación de esa L1 hay que mostrar la realidad. Personas efectivamente contratadas, tiempo completo, medio tiempo, cuánto está ganando la persona, qué hace esa persona en el día a día, etc. En resumen, entonces hoy hemos hablado primero del TPS, personas que venezolanos, hondureños, nicaragüenses. Olvidé hablar de venezolanos que tienen otro pasaporte, la nacionalidad, el pasaporte de cualquier país contratado con Estados Unidos, puede ser mexicano, puede ser colombiano, chileno, italiano, portugués, que ya Portugal tiene su tratado con Estados Unidos, que están apurados con prisa para hacer un cambio a una E2. Podemos ayudar rápidamente con un plan de negocio, y luego el otro punto de E2 a residencia o de L1 a residencia. Muchas gracias por estar hoy acá en este live, y nos veremos la próxima semana. Chao.